De acuerdo a lo que yo indagué, hermanos, el escritor mexicano Juan Ruiz de Alarcón es el más antiguo que escribió esta frase. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Después hubo tradiciones en las cuales cambiaron solamente una palabra, que fueron ya tiempos más modernos. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y escribió en 1630 Juan Ruiz de Alarcón. Y después hubo traducciones al francés y a otros idiomas de esta misma frase. Pero lo que se refiere es simplemente a que personas en las cuales se habla de que ya no están con nosotros, resulta ser que sí lo están, que no han muerto. A eso se refiere. Es muy directa la frase, muy simple, muy sencilla de entender. Y de esto queremos hablar. Cuando hay noticias que llegan a nosotros de que alguien en otro lugar ya no está, especialmente ahorita en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y escuchas de personas, oh, que estaba enferma, estaba así, yo creo que para este tiempo ya hasta se murió, pero resulta que no se murió, sanó, no se murió, Dios tenía plan. No sé si ha escuchado o le ha llegado noticia así, hermano. Luego la familia a veces, Señor bendito, le agrega una cosa, llega a los oídos de la tía, esa tía que siempre le compone de más, y después cuando alguien solo estaba enfermo, ya los mató. Y no es verdad, gozan de buena salud, todavía gozan de buena salud. Entonces, unas personas pueden matar, ¿verdad? Nada más verbalmente, decir algo o decir de alguien, pero no es así, no es el caso. Amén. Y en México estamos celebrando, bueno, son 2 días, ¿verdad? De ir al panteón en tiempos normales. Estos no son tiempos normales, ¿verdad? Los panteones no están abiertos. Desde tiempos muy remotos, los mayas hablaban acerca del inframundo. 1500, los mayas desde el año 1500 antes de Cristo al año 1536 después de Cristo. Y quiero decir entre paréntesis, los nuevos imperios, los imperios de la era moderna, solo en promedio duraron 200 años. Los mayas duraron 3000 años. 3000 años. ¡Viva México! 3000 años al sur de México y hasta Guatemala. ¿Amén? El imperio maya. Y ellos tenían un escrito, el escrito sagrado de los mayas, en el cual hablaba del inframundo, el Popol Vuh. Hablaba de qué sucedía después de la muerte. Y decían ellos, existe el Xibalba o Xibalbá. ¿De dónde sacaron los españoles esto? De un escrito sagrado maya que se llevaba. Entonces, el Xibalbá, decían, es el inframundo. Y tenían este escrito en el cual decía, sí existe y es un lugar físico. La Biblia nos habla del infierno, y el infierno, quiero decirle, sí existe y es un lugar real, que también hay fuego en el cual Dios dice que fue creado para Satanás y todos sus seguidores. Entonces, si los demonios siguieron a Satanás, también van a ir a ese lugar. Si el hombre sigue a Satanás, también va a ir a ese lugar. El Xibalba de la Biblia se llama infierno, el inframundo. Y decían los mayas, es que todos los cenotes a través de del agua puede sumergirse y llegar al inframundo. Es muy común, decían ellos, pero la entrada principal se encuentra en una cueva, en una caverna, y daban el nombre de la caverna en el área de Guatemala, lo que hoy es Guatemala. Y decían, es un lugar a donde puede la persona ir y empezar a descender hasta el infierno, lo que la Biblia le llama el infierno. Amén.
Pero nosotros, hermanos, sabemos que servimos a un Dios que está por encima de las deidades mayas. Nosotros adoramos a Dios, no a ídolos. Nosotros servimos al único y sabio Dios que hay, que existe y que siempre será nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no hay ídolo más poderoso que no hay, no se compara, ¿verdad? Todos los dioses mayas vienen a ser nada en comparación con nuestro Señor. Amén. Pero tenían esta creencia del inframundo. Y cómo en la vida pueden, ¿verdad?, al morir después empezar a descender a este lugar. Punto número 1, recibimos un mensaje del más allá. Aleluya. ¿De qué está hablando el pastor? No, que no adorábamos nada de eso. Amén. Está en la Biblia. En Lucas 16:28. Amén, hermano Oscar, búsquelo, ahí está. Un mensaje del más allá. Lucas 16:28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Hubo 2 personajes, uno rico, el cual se desconoce su nombre, y Lázaro. Y dice, ambos murieron, pero el rico manda un mensaje a los vivos. ¿A quiénes? A su familia. Dice, pidió el rico y dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que testifique a mi familia porque tengo 5 hermanos. Entonces el rico estaba en un lugar de condenación, el inframundo, el infierno, el lugar de tormento de la Biblia, no de los mayas. Estaba en el lugar de tormento y algo curioso aquí es que tenía memoria. ¿Por qué decimos que tenía memoria? Porque dice, tengo 5 hermanos. Aleluya. Entonces estaba siendo atormentado, pero tenía memoria de lo que había sucedido en la tierra. Tenía memoria de que tenía estos hermanos. Y luego dice, manda a Lázaro. La cuestión aquí es que el versículo continúa diciendo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este mensaje quedó registrado, no se les dio a sus hermanos únicamente, pero lo dijo Jesús. Quedó registrado entonces que las palabras que decía este hombre rico que estaba en el lugar de tormento era desear a que alguien les dijera a mis 5 hermanos, cuando se te predique el evangelio, haz esto, cree y obedece. Que alguien les diga a mis parientes que todavía están vivos, cuando se te hable de la verdad, cree y obedece para que no vengas a este lugar de tormento en donde estoy yo, porque es real. Y este mensaje quería él que se les diera a sus hermanos, y no solo se les dio a sus hermanos, quedó registrado para todas las generaciones que vendríamos después. Cuando se te testifique, cree y obedece, para que no vengas a este lugar de tormento, dijo este hombre. Entonces, el lugar existe, sí, el lugar es real, sí. El inframundo, el lugar, decían los mayas, Xibalba o Xibalbá. Xibalbá quería decir, o quiere decir lugar de horror. ¿Tenían alguna noción de que iba a haber algún castigo? Y de que existía un lugar de horror en el cual las personas iban a ser atormentadas. A los profetas le contesta el padre Abraham, que a ellos les oigan. A Moisés y la ley tienen, que a ellos escuchen. No, padre Abraham, pero si alguien se levanta del cementerio y se levanta y vuelve a vida, a él le van a creer. Y le contesta el padre Abraham, no, ni a él le creerían, ni a él.
ni aun que se levantara de entre los muertos alguien. Hay ciertas personas que iban a creer. No creerían. Algunos asisten a la iglesia obligados, forzados por una meditación cuando quedan mal, porque, amén. Pero cree y obedece de corazón. Cree que este lugar existe y que los que están acá siendo atormentados quisieran darte un mensaje. Los familiares, el abuelito tremendo que vivió en la revolución y que debe tantas vidas, allá está. Sin Cristo se fue. Y manda un mensaje y quisiera decir, los familiares que están ahí quisieran decir a los vivos que estamos todavía con la esperanza, porque tenemos esperanza mientras la vida está en nosotros. Y el mensaje es este, mensaje del inframundo. Cuando se te testifique acerca de la verdad del Evangelio de Jesucristo, cree y obedece, para que no vengas al lugar de tormento. Punto número 2. Muerto aquí, pero disfrutando con vida en otro lugar. Segunda de Reyes 13:21 dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aleluya. Es como si el milagro más tremendo del profeta lo hubiera dejado para el último. El profeta, el Hijo de Dios, aún después de muerto, resucitó a otro, el Hijo de Dios. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, dice, amén, los huesos ya enseñaban que no había vida. La carne extinta del profeta, decían, muerto está. Pero contrario, había en él un fluir de vida a través de sus huesos. Porque estaba con Dios. La explicación aquí es esta. El profeta Eliseo estaba en la presencia de Dios. Entonces su cuerpo yacía tendido ya. De hecho, su carne ya no estaba. Dice, los huesos de Eliseo. Pero ¿en dónde estaba este personaje? Estaba en la presencia de Dios y de Dios que emana vida. De Dios, el cual es el único que puede dar vida. Y ahí utilizó entonces como punto de contacto los huesos de Eliseo. ¿Cómo es posible que fluyera vida a través de los huesos de Eliseo para un cadáver muerto, una tercera persona? Porque Eliseo estaba en la presencia de Dios, estaba conectado a la fuente de la vida que es Dios. En algún lugar estaba, entonces muerto aquí, pero con vida en otro lugar estaba disfrutando Eliseo. Y sabemos esto porque si no hubiera habido vida en él, en algún lugar de la creación, a través de sus huesos no hubiera fluido vida, pero vida fluyó. Y dice, los familiares llevaban a este muerto y al verse asustados por unos vándalos que venían a robarlos, arrojaron al muerto, al familiar que llevaban para sepultar. Lo arrojaron en la tumba que estaba ahí, y era la tumba del profeta Eliseo. Y los huesos ya estaban expuestos ahí. Entonces toca el cadáver, los huesos de Eliseo, y el muerto se levanta a vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto aquí,
pero con vida en algún lugar. Con vida en algún lugar. Esa es la esperanza que tiene el Hijo de Dios. Y nosotros creemos esto, que aunque se llegue ese día para nosotros, o para algunos de ustedes, yo no llevo prisa, aunque se llegue ese día, yo voy a esperar al Señor, tengo paciencia. Aunque se llegue ese día y nos alcanzara la muerte aquí en este lugar, la esperanza que tenemos es capaz de nosotros al ser sepultados. La esperanza es como semilla dentro de nosotros todavía que nos la llevamos aún. Y dice el salmista, durmiendo todavía, durmiendo pero velando que viniera el Señor, descansando sí, pero despierto, esperando el toquido de la trompeta, para que al toque de la trompeta entonces mi alma se levante. Esperando al Señor. ¿Por qué? Porque tengo esa esperanza conmigo y esto me va a levantar en el día del Señor. Y nos llevamos esta esperanza y nos vamos con esta esperanza. Por eso, hermanos, dice la Biblia, es grato para Dios. Se van a terminar los dolores, se van a terminar las enfermedades y va delante de Dios. Dice, aún a Dios le agrada la muerte del justo. Pero no llevamos prisa. Amén. Entonces, vida en otro lugar. ¿En dónde? En el lugar de donde emana la vida. El mundo nos ofrece mucho la muerte. Nos ofrece mucho, ¿verdad?, de las cosas que opacan y asfixian la vida. Las drogas intoxican el cuerpo, se acortan la vida. Punto número 3. Vivos aquí, pero muertos espiritualmente. El punto anterior era muertos aquí, pero vivos. Ahora es vivos aquí, pero muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto. Así vive el mundo hoy. El mundo promueve las brujas, la idolatría, Belcebú, Baal, la hechicería, la magia, pero blanca. Todo eso es de las tinieblas. Y se está llenando y cada vez es más popular, cada vez hay más libros, cada vez más jóvenes, cada vez la siguiente generación se inclina más a practicar cosas que los alejan de Dios. Y van dejando al Señor. Van dejando a Dios. Día negro es el día de Halloween. Día negro es el día de la muerte de los muertos. Día negro. Sacrificios, ¿sí?, que Dios no ha pedido y no son para Dios. Estabais muertos. No, están vivos, no, están muertos espiritualmente. Están en este mundo respirando todavía, pero delante de Dios espiritualmente están muertos ya. El diablo y el mundo hace esto. ¿Por qué digo que puede la persona estar viva pero muerta espiritualmente? Porque dice en 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, cuando la persona está viva pero está en pecado, en realidad ha muerto espiritualmente. Vivos aquí pero muertos espirituales. Y hay un juicio que espera. Hay un juicio. Muertos aquí. Al practicar el pecado, la persona muere. Al practicar Adán y Eva la desobediencia, el pecado entró, el hombre empezó a morir.
a enfermarse, a envejecer y a morir. Entró el pecado en nuestras generaciones. Entonces, dice, en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede vivir y vivir espiritualmente? Por la justicia de Dios. Es la única que puede ayudarnos a alcanzar el lugar de vida estando en este mundo. Dios toma los pecados del hombre y a causa del pecado que ha entrado al hombre, también la muerte ha entrado al hombre. Y espiritualmente muertos caminando en este mundo para un día también su cuerpo morir. Nosotros esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de poder rectificar cada día, cada vez y poder llegar limpios a la presencia de Dios. Vivos aquí, sí vivos aquí, pero queremos realmente vivir. Realmente, ¿y qué es la vida? La vida está escondida en Dios. Debemos encontrar nuestra vida cerca de Dios, en la presencia de Dios, para poder vivir y vivir aquí de verdad. Porque ¿qué es para el hombre si podemos granjear todas las cosas, pero al final perder nuestra alma? ¿Qué es? ¿Y qué beneficio hay si al final de nuestros días perdiéramos nuestra alma? Tanto esforzarse, tanto trabajar, tanto sí, pero si descuidas el no venir y estar bien con el Señor, solamente estás viviendo aquí esta vida, pero ya estás muerto espiritualmente. Nada más falta que llegues al panteón, es todo. Pero ya no hay futuro, ya no hay vida después. Punto número 4, muertos vivientes. Aquí ya hay esperanza. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, podemos estar, hermanos, en esta vida y podemos y debemos reconocer que a causa del pecado nuestro cuerpo está muerto al pecado y a esta vida y a este mundo y a estos placeres de la vida momentáneos. Muertos al pecado, muertos de esa manera, aunque respiramos todavía. Aunque tenemos el hálito de vida en nuestro cuerpo, sí, pero estamos muertos. Ya el pecado no nos atrae. Ya los sentimientos no son llevados por el pecado para poder ir y hacer algo que desobedece a Dios. Ya estoy muerto. Estoy viviendo aquí, pero estoy muerto a los placeres del cuerpo y del pecado porque quiero agradar a Dios. No responde, mi cuerpo ya no responde a una invitación de una cerveza, a una invitación de alguna droga. Mi cuerpo ya no responde a querer, ¿verdad? De bajarme del carro y querer agarrarlos a golpes y querer. Mi cuerpo ya no responde a ofensas que antes podía responder de alguna manera más diferente, muy distinta. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, muertos en el cuerpo todavía, pero muertos. Ya no respondemos. Un cuerpo no responde. Un cuerpo muerto no responde. Un cuerpo tendido, sin vida, no responde. Así debemos estar al pecado nosotros y vivir, y eso es lo que pide Dios, que vivamos nuestros días, sí, pero no tener esa sensibilidad a pecar con nuestro cuerpo. Dice, mas el Espíritu
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Te mueves y andas por Dios. Muertos vivientes. Y hay personas que están vivas, pero a causa de una ofensa dejaron de tener sentimientos. Muertos vivientes. Hay personas que vivieron una infancia traumática. Hay personas que vivieron algo en su pasado. Hay personas que fueron maltratadas cuando iban creciendo, de tal manera que aunque pasen décadas, se sienten como muertos vivientes. Ya no pueden disfrutar. Hermanos, hay cuestiones secretas, tristes, que han matado la infancia de muchos y llegan a edad adulta y llegan al matrimonio y son incapaces de responder a la felicidad, al cónyuge, porque fueron muertos cuando iban creciendo. Alguien los dañó, alguien les hizo algo atroz. Tuvieron y fueron expuestos a una vivencia, lo cual los dejó muertos en vida. Y siguieron pasando los años, sí. Y llegaron a casarse y a tener hijos, sí. Pero han sido incapaces de ser felices. Incapaces de decir, te lo mereces a ti mismo. Incapaces. Incapaces de poder disfrutar. ¿Por qué? Porque fueron muertos vivientes. Se pasaron 20, 30, 40 años como muertos vivientes. Alguien te dañó, algo sucedió. Muertos vivientes. ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué es lo que sucedió? Dice, la justicia de Dios puede rescatarte. Apártate de la muerte. Aparta tu cuerpo de hacer el mal para que entonces no entre el pecado a tu cuerpo y por el pecado la muerte. Esa es la respuesta. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, dijo el escritor. ¿Cuáles muertos? Los muertos que el mundo da. Los muertos que el diablo mete peligrosamente en laberintos de confusión. Los muertos a los cuales los demonios engañan a través de la vida. Y muere la persona. Pero a esos muertos Dios vino. Dios vino a un pueblo que estábamos muertos en verdad. A un pueblo que realmente éramos más que zombies, caminábamos, pero estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de dormir, en nuestra manera diaria. No teníamos vida. A estos vino Dios. Y ahora el Señor dice, yo resucité de entre los muertos y ahora me llevo a un pueblo que estaba muerto a vida otra vez, porque el mundo los había golpeado, el mundo los había matado, el pecado había entrado en usted, en mí, y estábamos muertos en vida, pero el Señor nos rescató y nos sacó a vida. Y ahora, dice Dios, los que habían matado ahora gozan de cabal salud. Estabas muerto, yo estaba muerto. No había esperanza para mí. No sentía, no me movía con lógica, no hacía algo que me fuera redituable a vida, sino que todo era en perjuicio y me iba dañando y era de muerte a muerte segura, eternamente y para siempre.
pero el Señor nos alcanzó a tiempo. Hoy gozan de buena salud. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por gozar de buena salud? Por gozar de cabal salud, por estar bien, por estar vivo, pero vivo de verdad, vivo en el Señor, vivo con planes a futuro, a 5, a 10, a una eternidad de gozo en el Señor, porque nuestra vida ahora no se termina aquí ni en el panteón, nuestra vida continúa en el Señor. Amén. Último punto, Jesús ordena al inframundo. Jesús. A esto yo le quiero llamar efecto Lázaro. Juan 11:38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y luego dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Era Jesús en la entrada de una cueva, en la entrada del inframundo, ordenando Jesús, dando una voz de orden, lo cual no pudieron rehusar, no pudo nadie obstruir, y lanza estas palabras, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Hasta el inframundo se estremeció cuando Dios llamó a este varón a salir. Y hoy en esta hora, de la misma forma, Dios separa entre la tumba y la vida, entre la muerte, entre el inframundo y el cielo. Y dice, ven fuera de tus pecados, sal fuera de tus pecados. Ven fuera de los pleitos que tienes. Ven fuera de los pensamientos de exterminio que te han llegado. Sal fuera del sucio inframundo. En esta hora Dios nos está llamando. Y así como a Lázaro, ahora hay este efecto en nosotros cuando Dios nos llama por nombre y nos dice, ven fuera. Si estás batallando con algo en esta hora, en este día, Dios te dice, ven fuera hoy en este día. Ponlo en las manos de Dios, ven fuera de esa situación. Dios no pregunta, Dios lo ordena. Es el único que puede ayudarte. Es el único que puede ayudarnos a todos nosotros. Ven fuera. Estas palabras retumban cuando el Hijo de Dios está en desesperación y ahí clamando en oración a su Dios y Dios respondiendo, ven fuera, te llama el Señor, ven fuera, ven a vida otra vez, no te mueras por la mala noticia, es que es un tumor. Le dijeron a mi esposa a inicios del año y en febrero ya estábamos haciendo exámenes, es un tumor. Y luego en marzo se vino la pandemia y cerraron todos los lugares. Es un tumor. Y mi casa y yo estremeciéndose sin saber qué iba a resultar. Y pasó marzo, abril, mayo, es un tumor y la muerte ahí, tocando, Señor te reprenda, y la muerte queriendo entrar, el Señor te reprenda, y el tumor creciendo del tamaño de una uña a una moneda, y después del tamaño de una moneda a un billete extendido. Y después del tamaño de un billete a una botella de agua de 600 litros, y después, ven fuera, y la muerte llegando, y la iglesia oraba por mi esposa, y nosotros en oración
Estados Unidos y decíamos, Señor, es que la muerte anda acechando. Y se está llevando a los pastores. Alguien dijo, no, aquí no es. Aleluya. Y el mes pasado se llegó el día en el que dijimos, Señor, pues si lo vas a hacer por mano de hombre, pues sea tu voluntad, pero tú estás en control. Y sacaron este tumor grande del tamaño de una botella de litro. Y Dios le dijo a mi esposa, ven fuera, a vida, no te vas, la muerte no te va a llevar, la muerte no es tu día hoy para ti, no es, sino que ven fuera de tu situación, de tu conflicto en pensamiento, de las dudas momentáneas, ven fuera y vuelve a vivir porque estás viva, no te has muerto. No te mueras con una noticia, hermana. Dios te da la vida. No te mueras antes de tiempo. Sigue adelante. Dios tiene planes para ti. Y Dios puede decirlo para ti también. Ven fuera, dice Dios. Porque es el único que puede pararse entre el umbral de la muerte y de la vida y llamar a quien Él le plazca llamar. Y Dios te dice en esta hora, no estás cansada de vivir así, no estás cansado de vivir y aparentar que vives. Acércate a Dios, ven fuera y disfruta de verdad lo que es vivir en el Señor. Ven fuera. Ven fuera al mundo y a la vida sin Dios y al diablo mismo y a sus demonios. Los muertos que vos matáis golpean, enferman y menosprecian. Dios les dice hoy, ellos gozan de buena salud. Dios nos ha rescatado a todos nosotros, por eso estamos aquí. ¿Quién te ha herido? Y con esto concluyo. ¿A quién tú le has arrancado, por otra parte, un poco de vida con tus palabras? ¿A quién habrás matado? ¿A quién habrás herido de muerte con algo que hiciste? En la así llamada vida, para los que éramos malos, para los que éramos pecadores, para los que estábamos dañados por los padres, para quienes eran blasfemos, desahuciados, despreciados y desechados, no estamos muertos, gozamos de vida y buena salud interna, eterna en el Señor. Amén, puestos en pie. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Dios.